Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Les tenemos un tema prometido desde hace algunas semanas y lo hemos logrado. Hoy tenemos a Luis Carlos Piñón Reza. Él es el director de finanzas y administración de Fibra Nova. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Manolo? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muchas gracias por invitarme a su programa. Muy encantado de participar. Bienvenido, Luis. Pues hay muchas inquietudes y muchas dudas, nos lo pidieron muchísimo. De hecho, acabamos de grabar un episodio donde explicamos a grandes rasgos cómo funcionan las fibras, pero tener a alguien que esté ahí en el día a día de adentro va a ser muy valioso para los campeones. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord, donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar. Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Y quiero empezar justo con una pregunta muy sencillita, que nos platiques así a grandes rasgos cómo funciona Fibra Nova. Fíjate que, Fibra Nova es un fideicomiso de inversión bajo el régimen de Fibra. Como ustedes saben, tenemos en México esta oportunidad de invertir en estos instrumentos. Fibra Nova nace en agosto de 2017. Fuimos una de las fibras y de tipo industrial pues más jóvenes que tenemos. Digo, han salido más fibras en los últimos años, pero con un perfil industrial, pues nosotros somos de las últimas. Y somos una fibra que busca diferenciarnos mucho. Creo que también ahí se ha visto por la forma en que se ha comportado el valor de nuestro certificado y precisamente lo que comentas, ¿no? Ha habido algún revuelo en noticias sobre nosotros y se los voy a explicar muy sencillo. Mira, somos una fibra que buscamos diferenciarnos del resto. Bueno, uno, porque tenemos un modelo de negocio enfocado a la industria de la exportación. O sea, estamos buscando mercados con inquilinos que exporten. Entonces, ese es un mandato que tenemos de nuestro comité técnico ya desde el inicio. Y somos una fibra que busca ser muy rentable en cuanto a cuánto gastamos por cada dólar que generamos. Entonces, somos una fibra que busca rentar a precios competitivos y ser muy eficiente en sus gastos para poder tener una rentabilidad lo más alto posible. Tener un financiamiento competitivo, tener las condiciones de los créditos de financiamiento que nos permitan tener el menor compromiso de generación de flujos para que al final del día todo el flujo que generemos de una renta competitiva principalmente dolarizada, de tener una eficiencia en gastos bastante importante, de tener un financiamiento competitivo y un servicio de deuda lo más pequeño posible. Entonces eso nos permite ser una fibra que reparte un alto porcentaje de cada dólar de renta que genera. Entonces creo que eso ha sido un diferenciador importante contra otras fibras. Repartimos más del 80% del flujo libre que generamos. Tenemos el porcentaje de EBITDA más competitivo del mercado de las fibras actualmente por el factor que les comentaba, que somos una fibra que gasta muy poco en la administración de propiedades. Y ahorita más adelante les comentaré pues cómo logramos esto. Luis, háblanos un poquito sobre qué tan fácil es para una persona que escucha este episodio, personas que tal vez nunca en su vida han invertido, qué tan fácil es invertir en un fideicomiso de este estilo como Fibra Nova, cómo lo pueden hacer, cuánto dinero necesitan y sobre todo también hay personas que nos escuchan y tal vez tienen ya varios años ahorrando, tienen algunas sumas interesantes de cientos de miles, tal vez algunos millones de pesos. ¿Qué tan fácil es inyectar montos fuertes a Fibra Nova? Pues miren, ahorita la realidad es que las tecnologías actuales permiten hacer inversiones, yo creo que desde 100 pesos. O sea, la verdad es que las plataformas de inversión actuales han democratizado de manera importante a que cualquier persona, no importa su perfil, pueda invertir la cantidad que quiera. Entonces, te puedo decir que en el caso de Fibra Nova, pues puede invertir realmente a partir voy a pensar que si el certificado vale 30 pesos, pues a partir de 30 pesos, si es que la plataforma de su elección lo permite. Y de ahí para arriba, ¿qué es lo que viene pasando cuando quieres invertir una cifra grande, en este caso con Fibra Nova? Pues Fibra Nova
lo que ha venido pasando en los últimos meses es que tiene una fuerte demanda y esa fuerte demanda ha hecho que no toda la gente quiera vender, ¿verdad? O sea, hay más demanda que oferta, por así decirlo. Entonces eso ha limitado que no haya tantos certificados en el mercado. Entonces te puedo decir que actualmente, bueno, cualquiera puede invertir, pero que pues si quieres invertir una suma grande, seguramente por el flow que tiene actualmente Fibranova y que no hay precisamente muchos jugadores de tamaño relevante que quieran vender su portafolio, probablemente actualmente no sea posible adquirir un portafolio, voy a llamarle grande, ¿no? Pero, sin embargo, pues, el certificado sigue moviéndose, hay bastante interés, como les decía, hay bastante demanda de nuestro certificado, pues creemos que eso es lo que ha hecho que el certificado vaya hacia arriba en su precio, pero realmente cualquiera puede invertir y la gran ventaja que tiene Fibranova es que pues somos una fibra que está en constante crecimiento, la distribución por certificado va en aumento cada trimestre. Nosotros no hemos dejado de repartir dividendos desde que salimos a bolsa en el 2017 y fuimos la única fibra que cobró todas sus rentas en el punto más alto de la pandemia. Creo que fuimos la única que pudimos mantener esa cobranza al 100% gracias al perfil de inquilinos que buscamos. Entonces, pues somos bastante confiables en cuanto al dividendo que vamos a repartir. Entonces, creemos que somos una buena inversión para aquellos que quieren invertir en el corto o en el largo plazo. Creo que cumplimos para ambos perfiles. Buenísimo, Luis. Muy buena información. Y en ese sentido, dándole seguimiento a lo que ahorita comentas, yo me metí a ver los reportes y veo que efectivamente han ido creciendo en propiedades. Ahorita veo que al cierre del año pasado hablamos de 107 propiedades que están distribuidos en muchos estados. A diferencia a lo mejor de otras fibras que están muy concentradas en un solo estado, pues aquí veo que tienen Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Querétaro. Hay una diversificación geográfica y también incluso hasta por tipo de sector, ¿no? Hablamos de un industrial, pero hay de logística, comercio. Me gustaría escuchar de tus palabras, Luis, que nos platiques un poco acerca de las propiedades, o sea, cómo están distribuidas en general las inversiones, el portafolio a mayor detalle. Sí, mira, como les comentaba, somos una fibra que primordialmente estamos enfocados al sector de exportación. Entonces, con un perfil primordialmente industrial, pero como bien comentas, participamos en otros sectores que para nosotros consideramos estratégicos y que, como les comentaba, lo vimos reflejado en el punto más importante de la pandemia, que nuestros inquilinos todos nos pagaron la renta. Porque la selección de inquilino pues va de la mano con el sector en el que participa, pero con la calidad crediticia que tenga este inquilino. Entonces, nosotros participamos en el sector industrial fuertemente con empresas extranjeras que tienen operaciones en México, pero que están respaldadas esas empresas por su casa matriz en otra parte del mundo. Puede ser que su casa matriz esté en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en alguna parte del mundo y que primordialmente son empresas públicas en el país de origen. Entonces, son empresas de una calidad financiera bastante alta, pero también participamos, por ejemplo, en el sector, nosotros no participamos como tal en el sector de oficinas, más bien nos hemos enfocado en el sector de centros de ingeniería, que son empresas de manufactura extranjeras que tienen operaciones en México, pero que tienen estos edificios que necesitan hacer operaciones back office y de ingeniería, ¿no? Entonces es un inquilino prácticamente con un perfil industrial, pero rentándome no instalaciones para uso industrial, sino instalaciones que le podríamos llamar oficinas, pero no, se diferencia mucho de si no son oficinas que se le rentan a un despacho de abogados, a una notaría, o sea, son más bien inquilinos que tienen un perfil industrial. Tenemos también en nuestro portafolio, fuimos la primer fibra en tener un portafolio agroindustrial enfocado al sector exportador. O sea, rentamos dos propiedades que son enfocadas al sector de exportación agroindustrial. Entonces tenemos rentas dolarizadas de largo plazo, ¿no? El perfil de inquilinos que nos gusta. Fuimos la primera fibra en emitir un tipo de portafolio de ese tipo en México y pues la verdad es que ahorita nos va súper bien con ese portafolio. Adicionalmente tenemos el sector educativo.
Para nosotros, el sector educativo, si bien fue de los más golpeados en la pandemia, en el caso concreto de nosotros es que nuestro inquilino pues es un fondo extranjero que opera en México. Entonces, nuevamente, tenemos el mismo perfil de inquilino que estamos platicando, ¿no? O sea, tenemos un contrato con una propiedad en México, con una empresa en México, pero que está respaldada por su filial o su casa matriz fuera de México. Entonces, eso nos da una alta certidumbre que podemos cobrar la renta, ¿no? Y por último, tenemos el sector comercio, que está enfocado a, pues se lo rentamos a una empresa pública, Grupo Bafar. Entonces nos sentimos muy cómodos que pues, Bafar es una empresa con una alta expansión, es una de las empresas de alimentos más importantes de México. Entonces no tenemos en el sector comercio, que también fue fuertemente afectado en los meses pasados, porque no le rentamos voy a llamarle a inquilinos no institucionales, o sea, a personas físicas, a un perfil de inquilinos que tiene un grado de riesgo más alto. Nosotros le rentamos a una empresa pública con una trayectoria y con un reconocimiento del mercado que nos garantizan que la renta va a ser cobrada. Entonces, como lo comentaba, nuestro perfil de inquilinos va enfocado a eso, a rentarle a clientes institucionales con una alta calidad crediticia y con una solvencia financiera que no importa qué, ellos pueden cubrir y honrar su renta. Oye, Luis, ahorita que mencionabas, tenemos 2 propiedades en el sector agroindustrial, pues puede sonar poco, ¿no? 2 propiedades de 100, pero ya cuando ves el área bruta rentable, que estoy viendo aquí en su último reporte, estás hablando de 16.5 millones de metros cuadrados, de un total de 17 millones de metros cuadrados en todo el portafolio. Entonces son 2 propiedades, pero gigantes. Algo que noto aquí es que alrededor del 40% de sus ingresos está concentrado en Grupo Bafar, que si bien me parece que Grupo Bafar es el que hizo la fibra, ¿cómo ven eso? ¿Es un riesgo grande o lo ven como algo todavía más seguro porque se conocen muy bien a ustedes mismos, saben que su empresa va bien? ¿Será un riesgo o será una ventaja? Sin duda es una ventaja, mira, y lo comento otra vez, o sea, al final del día, si bien es correcto, Grupo Bafar fue el sponsor de Fibranova cuando nació, pero como lo comentaba, si ustedes pueden ver el desempeño, que también es información pública de Grupo Bafar, pues es una empresa que crece doble dígito todos los años, tiene un crecimiento promedio del 17% anual compuesto todos los años. Es una compañía que tiene un ritmo de crecimiento superior al del promedio de la industria de alimentos. Entonces, pues para nosotros es un inquilino estratégico, o sea, al final del día es un inquilino que tiene la calidad financiera de podernos pagar la renta. Si bien su composición o su importancia relativa en el portafolio de Fibranova ha ido disminuyendo y se pretende que siga disminuyendo en el futuro, pero para nosotros es un inquilino estratégico que sabemos que siempre nos va a pagar la renta, ¿no? Y cuando para la gente que invierte en fibras, pues eso es lo importante. O sea, lo importante es que tengas una fibra que pueda tener ocupado todo el 100% de sus edificios o con un alto porcentaje de ocupación, que tenga inquilinos de la calidad que les comenté. Entonces, al final de cuentas, para Fibranova, el tener un inquilino como Bafar, pues al contrario, es una fortaleza, ¿no? Y como lo comentaba, ya lo vimos en los meses pasados, el poder repartir dividendos todos los trimestres y que todos los trimestres sean con un dividendo cada vez más alto, pues tiene que ver con esa calidad de inquilinos que tenemos. Buenísimo, Luis. Y justo ahorita de lo que comentas de la ocupación, pues ahorita que yo estaba comparando todas las fibras, pues sí es de las pocos casos, ¿no? Que por el tipo de inquilinos que tienen un 100%, cuando muchas otras pues rondan los 90, 80, 70, dependiendo mucho del tipo de inquilino. Y algo, Luis, que sí creo que los campeones que nos escuchan va a ser una duda frecuente, y creo que por ahí también empezabas, es el comportamiento que ha tenido, ¿no? Si volteamos a ver el comportamiento del precio hace un año y medio, pues es muy diferente a lo que vemos el día de hoy. Hubo un crecimiento muy importante. También comentabas al principio que ha habido mucha noticia, mucha cobertura, inversionistas que no la quieren soltar. Y ahí me gustaría entender un poco, Luis, qué ha pasado o por qué este comportamiento, si vemos la gráfica, pues se ve un comportamiento atípico. Sí, fíjate que para nosotros también ha sido un tema importante para comentarlo internamente, y si se los comparto. Los primeros años de Fibranova fuimos una fibra que el mercado no nos vio con la atención que
voy a llamarle, estábamos en la sombra, ¿no? De otras fibras, entonces creemos que no nos vieron con la importancia que debía, no, los jugadores que les podía haber interesado comprar, probablemente pues hubo algo que no fue de la atención, pero sin embargo, trimestre a trimestre, al ir viendo que somos una fibra que reparte dividendos, que la composición que el dividendo que repartimos, pues es flujo libre al final del día el dividendo, y combinado que es creciente cada trimestre, pues creo que empezó a generar un apetito importante. Y precisamente en mayo del 2021 que hicimos nuestro primer follow-on, hicimos una nueva emisión de capital. Creemos que ahí fue el momento en que precisamente el mercado nos empezó a ver con otros ojos, precisamente porque hicimos un reconocimiento a nuestros inversionistas que desde el inicio empezaron con nosotros, más los que se habían sumado a la fecha de hasta abril del 2021, porque hicimos una emisión de deuda una emisión de capital preferencial para nuestros inversionistas. Entonces les dimos la oportunidad con esta nueva emisión de que ellos fueran los primeros en participar. Entonces creemos que eso, no todas las fibras lo hacen. Normalmente es estas emisiones donde invitas al gran público inversionista, pero traes nuevos inversionistas que al último terminas diluyéndote, ¿no? Entonces al final de cuentas lo que nosotros hicimos fue una emisión a un precio preferencial a nuestros inversionistas actuales. Entonces eso generó, creo yo, un engage muy importante si tú eres un inversionista de Fibra Nova, tenías la oportunidad de poder incrementar tu participación en nuestro portafolio y con una perspectiva, como ya lo comenté, a tener una ganancia, bueno, primeramente patrimonial, por un incremento del precio del certificado, pero segundo, por un crecimiento en el dividendo que tú recibías. Por ejemplo, para que se den una idea, estamos hablando, si lo viéramos al precio del día de hoy y viéramos un inversionista que desde el día 1 estuvo con nosotros cuando salimos a bolsa, ¿no? Donde precisamente teníamos el valor de 19.50, y si lo viéramos ahorita que está a casi 29 pesos, pues estamos hablando de una ganancia patrimonial de cerca del 50%. Estamos hablando de un crecimiento anual compuesto por arriba del 10%. Y si promediamos el dividendo que hemos dado en estos poco más de 4 años, podríamos decir que es promedio 9%. Entonces estamos hablando de un crecimiento del 20% entre dividendo y ganancia patrimonial. Entonces, creemos que eso nuestros inversionistas lo notaron. Entonces empezó a generar esa, pues voy a llamarle masa crítica de gente interesada en Fibra Nova. Y que a partir de ahí, pues el precio, digo, como todo, hay un mercado que se comporta, que venden, compran, pero que al final de cuentas la tendencia alcista en el precio pues no se ha detenido. Oye, Luis, pues la verdad una locura, ¿eh? Realmente es un rendimiento espectacular. Pocos fibras han logrado algo así. La verdad, felicidades, es algo maravilloso. Los números se ven muy bien. Aquí lo que te quisiera preguntar entonces es, si hablamos respecto al valor neto de los activos, el famoso NAV, ¿no? El Net Asset Value de Fibra Nova, que viene en su reporte calculado al último trimestre de 2021, indica que debería andar en 21.50. Ahorita el precio está en 29, incluso iba a estar en 33 pesos. Imagínate qué locura. ¿Será este premio por todo lo bueno que mencionas o será un riesgo de que tal vez los activos están un poquito más baratos de lo que vale el título y estamos entrando un precio muy alto? ¿Cómo ves tú eso? No, yo pienso que más bien es un premio. Mira, la gente que, o sea, si tú inclusive ingresaras al precio actual, o sea, al final de cuentas estás apostándole al futuro, ¿no? Estás apostándole a que tu rendimiento va a ser un rendimiento bueno. Obviamente la persona que lo compró a 22 pesos, como puede ser nuestro Net Asset Value, o el de 19.50 que comentaba ahorita, pues obviamente su ganancia patrimonial va a ser mucho mayor, ¿no? Pero al final de cuentas creemos que es un premio y es un reconocimiento a la tendencia que hemos tenido de ser consistentes en el crecimiento, en la rentabilidad y en la distribución del flujo que generamos, ¿no? Entonces, mira, nuestro perfil de inversionista, la mayoría son de largo plazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son manos firmes, no son, voy a llamarle inversionistas golondrines que estén buscando entrar, sino más bien la mayoría de sus inversiones son de largo plazo. Te puedo decir que el hecho de tener en manos firmes, al contrario, da una certeza y una confianza en el management, que el precio del certificado va a seguir creciendo. Nuestras perspectivas de crecimiento precisamente eso indican, o sea, no tenemos
una limitante que yo te puedo decir que pudiera causar pues cualquier incertidumbre en lo que ya hemos venido generando en nuestro antecedente. Al contrario, estamos en los sectores que ya lo platicaba, más estratégicos. Ustedes lo han escuchado, o sea, el tema del nearshoring, de que va a empezar, o que ya empezó más bien, de relocalizar muchas industrias de manufactura y logística hacia México, pues precisamente es el tipo de inquilino que nosotros captamos, ¿no? Estamos primordialmente en las zonas que mayormente captan ese tipo de inversiones. Entonces, te puedo decir que la perspectiva de un inversionista, aún que entrara con este premio, pues tiene una garantía que va a tener un rendimiento superior a lo que él pudiera captar en otro instrumento. Buenísimo, Luis. Oye, y una pregunta que esta la hacemos en todos los episodios, independiente de cuál sea el tipo de inversión, y es pues también tener latente, como toda inversión, pues existen ciertos riesgos, ¿no? Y ahorita hay pues mucha información, que si la inflación, que la pandemia, que si riesgos geopolíticos. Al final tú, como toda inversión, tiene riesgo. Algo que le quisieras decir a los campeones de cosas que deben de observar cuando hagan sus análisis, tener latente relacionado a este tipo de riesgos, al final en general de la industria o alguno específico que te gustaría comentar. No, pues sin duda, mira, la verdad es que lo platicamos, ahorita hay perfil de inversionistas de todo, hay gente que le gusta más el riesgo, hay gente que busca, yo creo que lo primero que para los campeones lo que tienen que identificar es qué tipo de perfil tienen ellos de inversionista, ¿no? O sea, de entrada, si eres un inversionista que te gusta informarte, que te gusta estar leyendo sobre las emisoras o sobre los instrumentos que inviertes, eso debe ser muy importante, ¿no? O si eres un inversionista más bien pasivo, que nada más esperas en ahora sí que largo plazo, si eres un inversionista que buscas liquidez o si eres un inversionista que buscas algo más de tipo patrimonial de largo plazo. Entonces creo que lo más importante es primero que te identifiques tú qué tipo de inversionista eres. Segundo, ya una vez que tienes claro qué tipo de inversionista eres, empezar a buscar esos instrumentos o esas compañías que te gustaría que se acoplen a tu perfil de inversión. Tercero, yo creo que es muy importante entender cómo son los management de las compañías. O sea, creo que a veces nos dejamos ir por la marca, por el resultado, pero yo creo que un inversionista que tiene un grado de conciencia alta, pues empieza ahorita que lo decían ustedes, oye, si empieza a leer un poquito, no solamente los números por arriba o los ciertos indicadores muy clave, pues es importante, pero si empieza a entender cuál es la estrategia de negocio que hay detrás, creo que eso te puede dar una idea de lo que puedes esperar al futuro. O sea, además el sector en el que participas, definitivamente eso es muy relevante. O sea, si te logras informar hacia dónde van esos sectores, lo combinas con entender cómo funciona el management de la compañía y la estrategia de negocio que tiene, y ves un poco de sus antecedentes históricos, creo que te puedes dar una buena idea de lo que te pudiera pasar en tu inversión en el diferente perfil que tú quieras jugar. Oye, Luis, está viendo algo muy interesante en su reporte, se los voy a platicar a los campeones que nos escuchan. Es algo sencillo, es las rentas que reciben en dólares y las rentas que reciben en pesos. Y viene el dato del cuarto trimestre del 2020, 61% en pesos, 39% en dólares. Un año después, cuarto trimestre del 2021, se voltea la moneda y ahora es 37% en pesos, 63% en dólares. ¿A qué se debe, Luis, este cambio tan abrupto en un año, donde ahora la mayoría de la renta viene en dólares y antes estaba en pesos? No, va alineado a lo que platicamos. El enfoque que ha tenido Fibranova es a tener inquilinos de la industria de exportación. Entonces, al tener ese enfoque, voy a llamarle el pie o la composición de rentas dolarizadas versus las pesos, pues tiende a incrementarse. Ha sido un cambio que si lo viéramos si nos posicionáramos en agosto de 2017, teníamos un 22% de rentas dolarizadas y como lo comentabas, ahorita arriba del 60%, pero la tendencia es que siga creciendo. La realidad es que las fibras industriales, su composición de rentas en dólares se puede llegar a ser del 100%, ¿no? Entonces, como lo comentaba, en el caso de Fibranova, la estrategia es seguir creciendo en el sector de exportador, que eso significa que van a ser rentas en dólares. Perfecto, Luis. La siguiente pregunta quiero que sea el regalo de Luis para los campeones y déjame explicarte.
Imagínate un campeón que, como muchos mexicanos, que apenas está empezando su recorrido en el mundo de finanzas, descubrió las fibras y ya conoce al menos lo básico. Pues me tengo que fijar las propiedades, lo que me ha comentado Luis de la ubicación, el tipo si es industrial, y ya se echó la parte básica, ¿no? Ya lo que todas las fibras tienen en su página principal. Pero un expertazo como tú en la parte de finanzas, ¿qué indicador o qué información a lo mejor un poco intermedia le recomiendas a un campeón de no te pierdas este indicador que va un poquito más allá de lo básico de ocupación, el sector, que es regulado? ¿Qué indicador o qué información, que todas las fibras tienen que tener público muchísima información, le sugerirías como el regalo de Luis para los campeones? Mira, yo lo platicaba al inicio, yo creo que si tú como inversionista de fibras te fijas en la rentabilidad que te genera por cada dólar que genera de rentas, creo que te vas a dar una idea del management que tiene la compañía. Y lo explico a más grandes rasgos. O sea, en el tema de las fibras digo, hay de muchos tipos, hay de muchos sectores, pero también ciertos indicadores. Tú te lo platicabas del Net Asset Value. El Net Asset Value tiene un indicador, o es un indicador que puede ser un poco confuso si no entiendes, por ejemplo, que eres una fibra que tiene un componente de desarrollo muy alto, como el caso de nosotros. Entonces tienes muchos inmuebles que a uno generan renta, entonces eso hace que tu Net Asset Value, pero si no le entiendes ese indicador, pues te puedes ir ahora sí que con la finta de que no, pues está muy barato o muy caro, pero no necesariamente. Ese es un tema. Si te vas con el tema de loan to value, del índice de apalancamiento, pudieras pensar, tiene mucha deuda o tiene muy poco, o está muy sana, sí, pero también si regreso al tema de rentabilidad. Entonces, si tú te fijas que si eres una fibra que no tienes una rentabilidad tan alta, puede ser por varios factores. Uno, estás comprando caro, que las rentas, pues como todo, hay un mercado de rentas, que tampoco no es que seas mago, hay un mercado de rentas que se renta lo que se renta. Pero tu rentabilidad tiene que ver que si compras un inmueble muy caro, pues quiere decir que a lo que lo rentes, pues eres menos rentable, ¿verdad? Tu cap rate de renta es más bajo. Entonces, eso es un tema. Entonces, tienes una propiedad que te pudo haber costado cara y lo rentas a un precio, entonces ahí tienes ya pérdida de margen. Segundo, gastas demasiado en administrar tus propiedades o tienes una serie de gastos que otra vez te minimizan tu rentabilidad con respecto a la renta que cobraste. Entonces, imagínate si traes un factor, compras caro. Segundo, tienes una composición de gastos muy alta. Y luego, tercero, tienes una composición de deuda cara, donde además de ser cara tu composición de deuda, tienes una composición de servicio de la deuda muy alta. O sea, quiere decir que tu capital más tus intereses son muy altos, pues todo al final de cuentas es flujo, ¿no? Que te va a disminuir. Entonces, los indicadores típicos de las fibras científicas miden otras cosas. No, entonces yo lo que les podría recomendar es fíjense mucho en eso, porque eso es un reflejo del management de la compañía. Y eso al final del día pues te puede dar una visibilidad de largo plazo o entender por qué el valor de tu certificado no incrementa. Porque sí, a lo mejor tu GLA creció muchísimo, o sea, creciste 6 veces en tu portafolio. Sí, pero no creciste tu porcentaje de dividendo por certificado. ¿Por qué? Pues en parte se explica por lo que acabo de decir. Compraste por comprar, por crecer, pero pues no estás generando valor a tu portafolio. No eres eficiente o tienes una serie de gastos ahí ocultos o ciertos incentivos que no van relacionados o alineados a tu inversionista, van alineados a lo mejor al management, ¿verdad? Que gana mucho, pero no se refleja como valor al inversionista. Y segundo, que tu estrategia de financiamiento, pues probablemente por tu otra estructura que tienes de tu portafolio, pues no te permite ser competitivo en tu financiamiento. Entonces, creo que eso puede ser factores importantísimos para los campeones para que lo tomen en cuenta. Tremendo regalo les acabas de dar, Luis, y a nosotros también. La verdad, muy valiosa tu información. Y ahora necesito que ayudes a los chihuahuenses, Luis, a recuperar la esperanza, porque mira, yo soy de Chihuahua, tú me comentabas que están en Chihuahua, Fibra Nova tiene fuerte presencia en Chihuahua, y la verdad, Luis, es que no me dejarás mentir, ha habido recientemente muchos escándalos en Chihuahua respecto a varios posibles fraudes, alertas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de que no inviertas en estas empresas,
aquí en el podcast las hemos analizado. Justamente hace poco subimos un episodio de eso, que había nombres como Aras, como Vitas, como Fibra Millennium, que me parece que todas operaban en Chihuahua, en otros lados, pero empezaron en Chihuahua. ¿Por qué Fibra Nova no va a hacer algo así, Luis? O coméntenos acerca del tema del regulatorio que tiene Fibra Nova atrás para el inversionista chihuahuense o no chihuahuense que ya invirtió en Vitas, en Fibra Millennium y ya perdió dinero en Aras y dice, no, ya no, yo no creo en nadie. ¿Por qué deberían creer en ustedes? Fíjate que es un tema súper importante. Miren, de entrada, yo creo que hay una premisa en los negocios y ustedes que también son expertos en el tema de inversiones. O sea, de entrada, no hay recetas mágicas en ningún lado. Y si te están prometiendo un rendimiento del 100%, pues la verdad es que de entrada yo creo que a un inversionista cualquiera debería primeramente no darle un foco rojo, ¿no? O sea, no, si te están dando un rendimiento así garantizado en un muy corto plazo de ese tamaño, pues primeramente foco rojo. Y luego segundo, si te están explicando que su tesis de negocios tiene que ver con la industria de entrada de real estate, la industria inmobiliaria, que participan en el sector financiero, o que participan en el sector minero, que me parece que esa era la tesis de negocio de algunos que mencionaste. Entonces, pues de entrada, yo diría que ninguna de esas sectores tiene rendimientos que te pueda garantizar eso, ¿eh? De entrada, pues, que no hay ninguno, pero entonces yo creo que eso para cualquier inversionista pues, debería de apelar al sentido común primeramente. Y luego segundo, hay que pensar también que cuando tú inviertes en un negocio y que te va a dar un rendimiento, ya sea bajo o poco, es porque ese negocio pues a su vez lo repercute en su modelo de negocio. Y si estamos hablando si tú participas en el sector financiero y a ti te está dando un rendimiento del 100%, ¿a cuánto quiere decir que lo está prestando ese otro negocio? Pues obviamente eso va a ser imposible, ¿no? Que si te da el 100%, pues quiere decir que lo tiene que prestar al 300%. ¿Quién va a pagar un interés del 300%? Pues nadie. Entonces, y bueno, los que estamos en la industria de los inmuebles, pues sabemos que esos retornos pues no existen, ¿verdad? Entonces, ¿qué lo decíamos aquí en el círculo, lo voy a llamar local en Chihuahua? Pues bueno, de entrada, al darte esos focos rojos, pues lo que debes de revisar es eso que tú comentaste. O sea, de entrada, este es un instrumento regulado. Porque quieran o no, o sea, el hecho de participar en la Bolsa Mexicana de Valores o en Viva y utilizar una plataforma regulada por la Comisión Nacional Bancaria, pues te da unas garantías que tú vas a jugar de entrada con certeza con empresas institucionales, empresas que están obligadas a reportar su información financiera, que tienen detrás un gobierno corporativo robusto, que tienen a un auditor externo que tiene que emitir estados financieros. Entonces tienes una serie de candados o de garantías que te puedan dar una certeza, pues de entrada un poco más alta en todos los negocios de riesgo, por supuesto, pero de entrada tú tendrás toda la información para poder decidir si le quieres entrar o no. Entonces creo que para los inversionistas, qué desafortunado que pasó esto. Creo que también es un tema de las lagunas legales que hay en México que se permita que instituciones que ostenten un grado de inversión como lo que ellos decían que era, lo cual era mentira. Desafortunado, ¿no? Pero al final del día existen instrumentos como Fibranova y como otros instrumentos que sí están regulados, que al final del día lo puedes aparte ver tú, pues que existe el edificio, que existe la marca, que existe la compañía, que hay una figura detrás. En el caso de nosotros, pues trimestralmente reportamos nuestros resultados. Cualquier persona puede subirse a escuchar los resultados de Fibra Nova trimestralmente. Puede escuchar lo que yo les platicaba, cuál es la estrategia de negocio, cuál es el perfil del management. Pueden escucharnos y pues darse cuentas que pues al final de cuentas hay una empresa seria detrás, hay un equipo directivo capaz y preparado para llevar un negocio a cabo y que además los resultados lo comprueban, ¿no? O sea, no es un improvisado, pues. Entonces creo que la mejor recomendación es que pues traten de buscar empresas pues como nosotros. Buenísimo, Luis. Sí, este es un tema bastante delicado. Yo también te quería preguntar, aunque ya nos diste pues, muchas pistas, ya nos has platicado a detalle, un poco profundizar en la perspectiva de Fibra Nova en los próximos años, a lo mejor pensar, no sé, un número
los próximos 5 años? Como bien decías hace unos momentos, se habla mucho de inversionistas de largo plazo y eso me queda claro que para las fibras, y lo reforzaste, un poquito hacia dónde pueden visualizar, como en síntesis, van a continuar el sector agro. Digo, sabemos que las cosas son cambiantes, pero ¿cuál sería como una perspectiva general a futuro? Pues mira, las perspectivas para nosotros son bastante buenas. O sea, nosotros, como lo vieron en nuestro último reporte del cierre de 2021, cerramos con un poco más de 600 millones de pesos de ingresos en rentas. La perspectiva para 2022 es, tal como lo anunciamos, es cerrar arriba de los 1,000 millones de pesos. Entonces, si bien es un crecimiento, y si lo comparamos contra cuando salimos a bolsa, estamos hablando de un crecimiento de más de 3 veces, ¿no? en estos 4 años. Entonces, nuestra perspectiva a 2023, 2024, 2025, el guidance es crecer doble dígito año con año en ingresos. Entonces, con el perfil que ya lo platiqué, rentas en dólares, inquilinos institucionales, con empresas del sector exportador, pueden ser industriales, logísticos o de centros de ingeniería o agroindustriales inclusive. O sea, al final del día, más que el sector, nos gusta los dólares y el sector exportador. Entonces, ¿en cuál te muevas? Puede ser, como lo comentaba, un centro de ingeniería que se están relocalizando a México. Están llegando centros de ingeniería que vienen de la India, que vienen de Estados Unidos, que vienen de Europa, porque al final del día, en otras regiones faltan ingenieros y México es cada vez una potencia más en ingenieros. Entonces, es un mercado que nos gusta, son dólares, empresas extranjeras. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Como les comentaba, crecer doble dígito en ingresos en dólares. Y seguramente eso vamos a estar haciendo nuevas emisiones de capital en los próximos meses, en el cual podremos nuevamente poder retribuir a nuestros inversionistas que han confiado en nosotros y que permitirá mejorar nuestros índices de apalancamiento para poder seguir creciendo con la calidad financiera que hasta ahorita lo hemos hecho. Luis, mencionaba Manolo hace un momento temas de inflación, temas del COVID, temas geopolíticos. ¿Cómo afecta esto a Fibra Nova y a las fibras en general? ¿O los afecta en lo más mínimo? Me lo comentaba, creo que el tema del COVID tuvo un impacto muy fuerte en muchas de las fibras. Claramente las fibras industriales fueron las menos perjudicadas. Eso, o sea, ahorita haciendo ya análisis de 2 años de resultados, 2020-2021, claramente eso indica. Obviamente las fibras hoteleras, las fibras que tienen oficinas y las fibras que tienen en el sector retail o comercio, pues fueron las más afectadas, ¿no? Entonces, en el caso, como les comentaba, pues de nosotros el COVID realmente no nos hizo nada. Al contrario, nos hizo, como les comentaba, hacer un parteaguas de diferenciación con otras fibras. Creo que se notó esa gran diferencia con lo que tenemos con otras fibras. Inclusive el sector industrial para nosotros no pasó nada, a nuestros inquilinos no les pasó nada, porque son industrias sólidas, son inquilinos sólidos. Entonces eso al final del día el COVID no fue un efecto. El tema de la inflación, pues mira, al final del día sí tiene un impacto importante porque la materia prima de cualquier fibra es el dinero, el financiamiento. Entonces seguramente el incremento de las tasas de interés que se viene como parte de las estrategias que tienen los gobiernos para contener la inflación, pues incrementar las tasas de interés. Entonces las tasas de interés van para arriba, entonces eso pues va a encarecer el dinero, pero al final de cuentas en una parte se le tiene que repercutir a las rentas, ¿no? Entonces, pero sin embargo pues eso genera, así te podría decir, un efecto que pudiera dar cierta pues disminución al ritmo de inversión de ciertas industrias. Para nosotros, si bien viene ese escenario, por el sector en el que nos ubicamos, creemos que no va a pegar. O sea, es más grande el efecto de empresas que se están situando en México, del sector, como ya les dije, del sector exportador, que eso al final del día va a hacer que nuestro negocio siga creciendo. Hay otros temas, voy a llamarle geopolíticos, que también complican los escenarios, pero para México sigue teniendo una posición verdaderamente privilegiada. Ya lo veíamos con la guerra comercial con Asia, que eso ha obligado a relocalizar las industrias nuevamente a Norteamérica,
pero con lo que está pasando en Europa, pues seguramente también eso va a influir a que las compañías vuelvan a visitar o pensar en que México sea una buena plataforma logística y manufactura. Entonces, como lo comentaba, nosotros estamos en ese sector. Por otra parte, el tema agroalimentario para México es un sector creciente cada vez más. El sector de agroalimentario de exportación me refiero. O sea, los productos como el aguacate, la fresa, en el caso en el cual nosotros participamos con nuestros inquilinos agroindustriales de la nuez pecanera, que son productos de exportación, pues el consumo va para arriba. Entonces, tampoco vemos que ahí pueda haber una afectación. Al contrario, va a seguir creciendo esa industria y en el cual nos interesa participar. Y el tema de lo que pasa en México pues con el tema político, que si la 4T, que si lo que sea, pues al final del día para nuestros inquilinos no les interesa eso. Y no participamos en sectores que precisamente a este gobierno le preocupe, que pudiera ser el sector energético. Nosotros no estamos en ese sector. Entonces, ni ningún otro que pueda estar ni en el farmacéutico ni en el sector salud. Entonces, no creemos en los sectores que pudiera tener algún impacto con el gobierno actual. Entonces, al contrario, les digo, estamos en los sectores que tienen un dinamismo por sí mismo, que eso hace que nos sintamos cómodos, que la perspectiva de Fibra Nova hacia los siguientes años va a ser muy positiva. Perfecto, Luis. Muchas gracias por puntualizar también esta parte importantísima de los riesgos. Y yo quiero pedirte otro regalito para también los campeones. Y mira, ya lo hemos mencionado en otros episodios, pero algo que yo he notado en estos años, y Omar también, de estar en el mundo de educación financiera, es que hay gente que escucha los episodios, les encanta y dice, oye, está padrísimo, me voy a poner a seguir estos consejos, me voy a poner las pilas de estudiar los estados financieros, todo lo que me han dicho, pero los detiene algo que no viene en los estados financieros, algo que no viene en las páginas y que creo que detiene a la gran mayoría de personas, y es el tema de los impuestos. Omar y yo siempre decimos de manera también responsable, oye, pues búscate un contador, pero también seamos honestos que gran parte también de la población dice, oye, yo quiero empezar invirtiendo 100 pesos, como decían, ¿no? ¿Cuánto cuesta el contador? Me cobra, no sé, no 1,000 pesos a lo mejor, ¿no? Sin entrar a lo mejor en un tema tan técnico y tanto detalle, porque creo que es el camino correcto que se asesoren vía un contador. ¿Qué nos puedes decir a grandes rasgos? Porque incluso hay beneficios fiscales, hay varias cosas interesantes que me gustaría que de palabras de alguien expertazo, pues lo escucharan los campeones acerca de los impuestos al invertir en fibras. Pues sí, miren, el invertir en fibras de entrada sí tiene, bueno, el beneficio más importante es que estás invirtiendo en un instrumento que por ley está obligado a darte dividendos. Esa es una diferencia bien importante a diferencia que tú inviertes en otro tipo de instrumentos, voy a llamarle acciones. Pues en la acción, las empresas no todas dan dividendos, sus políticas de dividendos pueden ser no claras, no están obligadas a darlo como tal, no hay, o sea, más que lo que su board le indique, ¿no? Pero en el caso de las fibras sí es un instrumento que está obligado a repartir dividendos y en el caso de las fibras reparten en dos sentidos. Reparten como reembolso de capital o como distribución de su resultado fiscal. Entonces, para las fibras, cada fibra funciona diferente y funciona diferente por la calidad de sus activos. O sea, dependiendo en el sector en el que inviertas, o dependiendo del ritmo de crecimiento que tengas, tus atributos fiscales de los activos que tenga cada fibra son diferentes. Y de entrada, las fibras, pues también sí, como tú decías, si lees los estados financieros, las fibras no pagan impuestos porque es un instrumento, le voy a llamar transparente. O sea, a diferencia de una empresa que está obligada a pagar impuestos y a partir de ahí repartir dividendos si es que los decretan, en el caso de las fibras, no. En el caso de las fibras, el que paga el impuesto es el inversionista, directamente. Entonces, cuando una fibra hace su cálculo de lo que va a distribuir, la fibra dice, ok, de mi resultado fiscal, voy a pensar, tengo un resultado fiscal de 50 pesos, pero voy a repartir 70 pesos. Entonces, quiere decir, por ley está obligado a repartir primero los 50 pesos de su resultado fiscal, pero como decidió repartir 70 pesos, quiere decir que los 20 pesos restantes lo va a repartir como reembolso de capital. ¿Qué efecto te genera a ti como inversionista? El dividendo, una vez que tu casa de bolsa te lo distribuya o te lo entregue en tu contrato, por los primeros 50 pesos te va a retener impuesto.
a la tasa efectiva que se determine. Voy a pensar que fuera el 30%. Entonces, de los 50 pesos que te repartieron, te van a retener el 30%. Entonces, a ti como inversionista te va a llegar un dividendo neto. No te van a llegar los 50 pesos, te va a llegar menos el impuesto que te retuvo tu casa de bolsa. Pero por los siguientes 20 pesos te van a llegar en flujo libre. Ahí no te van a retener nada. Pero el efecto que te genera es que esos 20 pesos te van a disminuir el valor fiscal de tu certificado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú entraste a Fibranova, voy a pensar en 20 pesos, o en cualquier fibra, al valor de que tú entraste, por la parte proporcional que te repartieron, en este caso de los 20 pesos de reembolso de capital, esos centavos que representen te van a disminuir tu costo fiscal de tu certificado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú vendas tu portafolio, en vez de enfrentar tu precio, voy a pensar original de 20 pesos, que fue cuando lo compraste, voy a pensar que lo vendes a 25, tú pudieras decir, bueno, voy a ganarme 5 pesos y sobre los 5 pesos me van a retener impuestos. Pues no, te van a retener de los 20 pesos, ya no vale 20 pesos, como te hicieron reembolsos de capital, probablemente ya valga, voy a pensar, 19.80. Entonces vas a enfrentar 19.80 contra los 25 pesos del precio de venta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las fibras cuando tienen esta mezcla de dividendos como reembolso de capital o como resultado fiscal? Tiene que ver con tu estrategia de precisamente lo que platicamos. ¿Cómo quieres jugar? ¿A corto o a largo plazo? Entonces, o cómo balanceas tu portafolio entre dividendos y ventas de portafolio. Si obviamente, si tú estás jugando en el largo plazo, pues vas a tener una fibra, si estás apostando en el caso de Fibranova, pues vas a tener un crecimiento importante en el valor de tu certificado en el tiempo, pero que probablemente cuando lo enfrentes contra tu costo histórico, pues probablemente ahí es donde vas a pagar el impuesto. ¿Cuándo va a ser eso? Pues cuando lo vendas. En 1, 2, 3, 4, 5 años, o probablemente nunca lo vendas y se lo heredes a tus hijos, ¿no? Entonces, ¿cuánto pagaste el impuesto? Pues nunca. Entonces, o cuando sea, ¿no? Ese es un tema. Y en el caso del dividendo, que sí trae una retención, el que tiene como resultado fiscal, la realidad es que en México ahorita cada vez más es más sencillo el tema de los impuestos, porque ya todo está precargado en tu declaración anual. O sea, de entrada, si tú inviertes en fibras, no tienes que hacer pagos provisionales. Hay un mito que circula ahí. No tienes que hacer pagos provisionales. Digo, solamente por este giro, no me quiero meter, como bien lo explicaste, en un tema técnico, contable, fiscal, que cada quien debe asesorarse en lo individual, ¿no? Pero si tú inviertes únicamente en fibras, tu declaración es hasta la declaración anual y todo viene precargado. O sea, al final de cuentas, las casas de bolsa están obligadas a entregarle la información al SAT y cuando tú vayas a hacer tu declaración anual, ahí va a venir pues prácticamente ya todo precargado, ¿no? Vas a ver cuánto ganaste, cuánto te retuvieron y cuál es el impuesto que la propia plataforma del SAT te va a calcular y ya te dirá si te sale un impuesto a cargo o a favor, ¿verdad? O si te sale una pérdida o una ganancia. O sea, al final del día eso te va a suceder de forma natural. Pero la realidad es que si tú tienes un portafolio muy diversificado en fibras, pues te va a llegar una composición de dividendos de los dos tipos. Entonces es importante nada más entender las diferencias. Siempre vas a pagar impuestos, esa es la realidad. Simplemente que tiene que ver en el cuándo los vas a pagar. Si en el dividendo que te están reteniendo ya o al momento de vender. Chulada de información, Luis, te agradezco mucho por ese regalo también que nos diste ya muchos regalos. La verdad es que hemos sido muy afortunados con este episodio. Yo te quisiera abrir el micrófono, Luis, por último, para las personas que nos llevan escuchando. Ahorita llevaremos unos 40, 50 minutos que se quedaron hasta el final. ¿Algún mensaje, Luis, que quisieras mandarles a los campeones que nos escuchan? No, pues de entrada, invitarlos a que sigan invirtiendo ahora sí que en el instrumento que más les guste. Lo platicaba al inicio, o sea, la realidad es que las nuevas plataformas que tú puedes invertir, hay muchas en el mercado, ya saben, está esta de GBM+, y hay otras tantas, ¿no? Que la verdad es que no necesitas ser un experto en inversiones, no necesitas ir a ningún lado físicamente, ya todo lo puedes firmar en tu plataforma digitalmente, en tu teléfono. Tiene la transparencia de ver cómo está la composición de tu portafolio. Entonces, invitarlos a que sigan invirtiendo, invitarlos a que busquen Fibranova. La realidad es que si ven, ahorita lo comentabas tú, Omar,
si ven nuestro track record, van a ver que somos una de las fibras que sí nos tratamos de diferenciar con el resto de la industria, que buscamos ser un parteaguas, porque tenemos un enfoque al inversionista. Esa es la premisa que tiene el management de Fibra Nova. Nos preocupa nuestro inversionista, nos preocupa dar rentabilidad a nuestro inversionista con una inversión segura, en el sentido de que la estrategia de negocio va a permitir un crecimiento sustentable al futuro, que eso se refleje en dividendos crecientes y que a su vez se reflejen en un incremento en el precio del certificado para darle una ganancia patrimonial a nuestro inversionista. Entonces, los invitamos a que se suban a nuestras conferencias de resultados. Creo que ahí podrán ver o entender de mejor manera cómo es la estrategia de negocio de Fibra Nova, y que sigan leyendo nuestros reportes para que confirmen pues todo lo que les hemos dicho. Buenísimo, muchísimas gracias, Luis. Ahí lo tienen, campeones, tienen tarea, meterse a los reportes, meterse a estas conferencias, la información ahí está, información es poder. Y agradecerte, Luis, muy buen episodio, muy buena información, te agradecemos de corazón. Síganos también a todos los campeones en todas nuestras redes, estamos en todos lados como Mar Educación Financiera, como El Lago Los Business y como Campeones Financieros. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ustedes y un gusto participar. Muchas gracias. Hasta luego.